muchísimas gracias a todos los que pues, nos están viendo por ahí. Hoy vamos a hablar en lo que es en este podcast de lo que es el segundo disco como tal de Black Sabbath, acerca de su contexto, cómo se crea, músicos, etcétera. Así que por ahí quiero agradecer primeramente, antes de empezar el programa, a los suscriptores que tenemos nuevos en YouTube, ahí a Javier Porras, a mismísimo, pues son los nuevos suscriptores por ahí en YouTube en esta semana. Así que pues vamos ahí a saludar a Juanca. Primero, Juanca, ¿qué? ¿Todo bien? Andrés, pura vida aquí ansiosos de empezar el programa. Excelente. Entonces vamos de una con lo que es la introducción y empezamos. Colmillo Rockero, el podcast para los amantes del rock y el metal. Con Andrés y Juan Carlos. Análisis de discos, historias, datos interesantes y mucho más. Hecho por rockeros para rockeros. ¿Están listos? Comenzamos. Listo, Juanca. ¿Discos? Entonces empezamos ya. Como usted me comentaba, estábamos deseando ya estar haciendo este segundo disco de Black Sabbath. Así que empecemos con lo primero. ¿Cómo ha seguido en lo que es la investigación y todo el asunto, los datos? ¿Cómo va la fiebre? Pues la verdad, ahí tratando de investigar de todo un poco, ¿no? Siempre se encuentra uno cosas interesantes, ¿verdad? Entonces, no, y tratando de escudriñar ahí en los datos que tal vez no maneja mucha gente. Entonces, pero sí, he podido encontrar varios datos interesantes que vamos a estar ahí compartiendo hoy. Claro, buenísimo. Sí, yo sí tomé por ahí un par de detalles. Quiero por ahí comenzar también, Juanca, a recordar a los compas que pues ya tenemos el agrado de poder comentarles en lo que son las plataformas. Ya tenemos pues en lo que es la parte de YouTube, ¿verdad? Y el iVoox, que es donde manejamos hasta el inicio. Ya tenemos, gracias a bastante trabajo por ahí, lo que es el Spotify. Entonces ya nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, si les gusta el contenido, que no pues duden, ¿verdad? Que no vayan al Apple Podcast, que nos dejen 5 estrellas, que califiquen bien, por ahí que se suscriban al canal de YouTube, que nos comenten qué les parece ese tipo de contenido. Y también si falta algún detalle, algo que no pues comentemos, pues bienvenido sea, siempre se aprende y también la gente puede aportar muchísimo. Entonces ese pequeño recordatorio por ahí, además de pues lo que es la página web, ya en sí, pues, ni siquiera pues quieren meterse mucho en lo que es el YouTube o así, nada más se meten a la página comillorockero.com, ya pueden pues estar ahí pendientes cuál es el último episodio que va a estar saliendo, cuál en este caso es el último episodio, la lista de todos los episodios, más información, hasta si tienen el gusto por ahí ya pueden hacer su donación. Para los que tengan el agrado, sepan que todo eso se hace para poder pues manejar la página, lo que es las investigaciones, el contenido de los libros, todo lo que podamos comprar y visitar, eso se hace ahí. Así que los que tengan el agrado, bienvenidos sea. Y si no, hay muchísimas maneras igual de apoyar el programa. Ahí le pueden comentar a 10 compas, hablar del asunto de cómo está saliendo esto, y eso también ayuda muchísimo. No necesariamente pues todo en la vida se hace con dinero. Entonces sí, empecemos a hablar con lo que son los datos de este Paranoid, del disco del 70. Interesante fue que fue grabado en ese caso entre el 16 y el 21 de junio del 70. O sea, quiere decir que esto fue, si acaso, a pocos meses de que se lanzara lo que era aquel famoso y mítico Black Sabbath, que es el que vamos a dejar también los que son los comentarios por ahí, la información en los enlaces también, ¿verdad? La descripción, para los que no hayan tenido el privilegio de poder pues, escuchar el primer programa, que vayan y lo escuchen. Igual en YouTube le vamos a dejar lo que es la información también, en lo que es la parte superior, para que no se pierdan eso. Y pues fue lanzado este álbum en lo que es el 18 de septiembre de 1970, por ahí en Londres, Inglaterra.
hubo una pues aproximación, ¿verdad? Lo que es a lo largo de unos 41 minutos, 40 minutos por ahí, el mismo escenario con lo que es la etiqueta, ¿verdad? La casa disquera, que sería pues Vértigo, lo que era pues la parte de Inglaterra y todo lo que es Europa, y Warner Bros. Que es lo que es Estados Unidos, y el productor pues ya empieza a marcar una tendencia, el mismo Roger Bain, que al menos para mí empieza a tomar una idea, y en lo que vamos a hablar por ahí, ya Black Sabbath también va empezando lo que empieza a formar su camino, ya las obras prácticamente maestras, porque este álbum está lleno de buen material y 3 hits así para empezar así a nombrar: Paranoid, tenemos Iron Man, tenemos Warpix. ¿Qué más, Juanca? ¿Qué me cuenta por el lado suyo? Al menos empezando, ¿verdad? Con lo que es este análisis del disco. Sí, sí, no, como decías, es interesante, ¿verdad? Este hecho de que el álbum fuera lanzado tan rápido comparado con el anterior. Normalmente uno se espera que un álbum tenga, qué sé yo, por ejemplo, 1 o 2 años de diferencia. Entonces sí es un dato interesante y muy curioso de este disco. Y no, y las canciones que tiene, ¿verdad? Todas clásicos de Sabbath, War Pigs, Paranoid, Iron Man, entonces de las más conocidas que tiene la banda. Entonces, digo, a ver qué más tiene. Sí, la verdad es que pues sí, esos son apenas 3, digamos, de 3 de las canciones que podemos nombrar, porque digamos Warpix y Paranoid son las primeras 2, que no sé, al menos la primera vez que yo recuerdo que escuchaba lo que era pues Paranoid era algo increíble, y también pues vamos a hablar más adelante en lo que son los temas también, vamos a andar detrás de las canciones. Por ahí el conocidísimo Planet Caravan es el tercer corte por ahí, luego viene Iron Man, que es bastante conocido también por ahí. Después lo que era el lado B o la canción número 5, en este caso lo que es Electric Feel, la conocidísima sexta canción que es Hand of Doom, la instrumental que se llama Rat Salad, y después Ferris Weird Boots. Por ahí bastante interesante lo que es el disco, y al menos para mí pues tiende a por ahí allá empezar a dar un sonido que es lo que pues empieza, al menos a mí está relacionado muchísimo el productor, que pues hay algo muy interesante cuando empezamos a pues, escuchar los álbumes ya como uno tras otro, uno empieza a ver el trabajo que ya pues aparte que empieza a resaltar Tony Iommi en lo que es la composición, ¿verdad? Porque prácticamente todo este álbum fue grabado entre un disco, la gira que era el Black Sabbath, y todo era así puro jamming, digamos, a lo que pude pues estar investigando, ¿verdad? Y todos documentales y todo tipo de detalles. Entonces, ahí entre canciones iban probando, iban también en lo que eran las mismas presentaciones, tocando las canciones, tal vez con una diferente letra, pero iban como ahí masticando ahí, componiendo y haciendo ciertos arreglos, viendo cómo se mejoraba. Entonces ya empezaba el conocidísimo Tony Iommi empezando a generar muchos riffs, porque cuenta la historia por ahí que ellos empezaban cuando estaban grabando como a dar este reto, ese challenge ahí a Tony, digamos que puede sacar, ¿verdad? ¿Qué nuevo riff puede sacar? Y en una de estas pues, famosísimas riffs es donde sale pues, nada más y nada menos que lo que es el Paranoid, ¿verdad? Que eso es un ritmo bastante interesante, Sepal Muting. Entonces es muy interesante, al menos en que es ese reto que ellos le tenían, que le decían a que no puede sacar otro pues, riff mejor, ¿verdad? Y empiezan en esa parte, que es bastante interesante. Lo que era igual, la misma alineación, que podemos pues, venir hablando: Tony Iommi en la guitarra, Giselle Butler, Agustín Terry en que es el bajo, Bill Ward y Ozzy Osbourne en los vocales. Entonces, muy parecido a lo que es el álbum previo, lo que son las letras eran de Giselle, el bajista, excepto por lo que era por ahí que comentan Ferris Weird Boots, que está acreditado a Ozzy. Entonces, por ahí ese más se puede comentar, ¿no? O sea, en cuanto a una persona que tiene la gran capacidad, como la Estonia, ¿qué parte en ese caso comentamos ahí, Juanca? Porque la verdad es que, bueno, usted tal vez se la juega más en la guitarra y puede aportarnos por ahí, pero es una máquina. ¿Qué opina usted? Así, claro, ¿no?
Ya todos conocemos lo que es Gran Tony. Estuvimos debatiendo un poco en el video anterior, toda esa influencia, el accidente que tuvo, ¿verdad? Cómo influyó en la forma de tocar de él. Y claro, ya en este disco se nota mucho más la evolución que va teniendo Tony, ¿verdad? El sello personal que le pone a las canciones dentro de Black Sabbath. Entonces, y que empezó, ¿verdad?, a influenciar a muchas bandas. Es decir, algunas, las de, las de Big Four, Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer, y por esa influencia es como van, van haciendo muchas otras bandas más. Entonces es interesante, ¿verdad?, como el sonido de Black Sabbath es tan clásico y tan de referencia para muchas otras bandas. Claro, bueno, y al menos ya con esto uno va diciendo que, bueno, al menos usted también me puede comentar en cuanto a esto, pero yo siento que, digamos, si cogemos canción por canción, podemos decir, basándose en eso, pues no solamente limitamos a los 3 sencillos, ¿verdad?, que son los más conocidos, pero ya yo considero, y al menos las personas sí hablan al menos de una manera tal vez muy similar, que este álbum es un álbum de culto, es un álbum que no tal vez tan controversial, ¿verdad?, la portada y todo eso como lo era del álbum anterior, pero sí tiene ese pues el contenido de estos riffs, ese tipo de material que realmente pues para el momento igual sigue siendo por ahí algo totalmente diferente. Algo que me gustaría también comentar es pues lo siguiente, por ahí empezaba a ver algunas cosas y empezando ya a hablar de los temas como tal, ¿verdad?, para empezar a hablar ya del trasfondo, que es algo muy interesante. La vez pasada hablábamos de la portada, que era algo pues que ellos no tuvieron como mucho que ver, digamos, mucho control sobre eso. Y en esta oportunidad ellos sí pues empezaban a manejar lo que era el arte, empezar a estar más pues enterados de qué era lo que pasaba, ¿verdad?, tomar la mentalidad de la discográfica. Y pasa que pues hay una historia atrás de lo que es Warpix, que Warpix en ese caso es algo pues muy orientado a lo que es el cerdo de guerra, que es lo que termina siendo ese sencillo, ese nombre es la traducción en español, pero ese no era el nombre original. El nombre original iba a ser pues el término Walpurgis, que es la versión, digamos, de Noche de Brujas, que es por ahí un tema bastante algo controversial, tal vez no como la portada y todo el sonido de esto previo que ya vieron ellos, pero sí que se basa en algo similar, digamos, por ahí, que en ese caso pues denota por ahí ese Walpurgis, que por ahí dice que es digamos que la famosa Navidad, hasta cierto punto, para los que consideran, o bueno, fijaba la palabra de satanistas, para mí no tanto cabe ese punto, simplemente es una opinión, pero al menos ellos decían que para lo que era en ese momento Inglaterra, en el momento en que estaba, pues era hablando de guerra, ¿verdad?, de todo este contexto, y al menos en las palabras de Giesel, que es lo que empiezan a hablar, de decir, para mí pues esta pues Navidad satánica, o como quieran decirle, lo que es Walpurgis, la idea del nombre original, viene a ser la guerra. Era algo que realmente pues, no quería, no era algo que deseado ni bonito, y que se esté en ese momento con ese tipo de contexto realmente no es agradable. Por ahí el mismo Ozzy comentaba que pues ellos eran 5 personas en su casa con 2 habitaciones, seguían que dormir sus 3 hermanos en una misma cama, a veces no tenían ni siquiera pues días libres los papás, por ejemplo, pero no recuerdo que uno trabajaba en la noche y otro en el día para poder pagar los gastos. También llega el punto que a veces ni siquiera tenía para poder comprar unos zapatos, y en el momento en que pues empieza a salir Black Sabbath, ¿verdad?, que no está tan alejado un disco con un texto a otro, ellos ya hablan que sí, a veces llegaban y hablaban esto de vamos a ir a San Francisco, porque ahí todo es como ponerse flores en la cabeza. Entonces es un contexto que también era pues bastante extraño, porque todo el mundo andaba con el movimiento hippie todavía, ¿verdad?, que era amor y paz y todo esto para evitar la guerra, y ellos más bien hacían una crítica
hablando de ese tipo de cosas que podía ser bastante político, y por ahí tiene que ver lo que la disquera hace. Ellos querían pues, salir con este nombre, Walpole Discs, y les dicen, no, la verdad es que no, es un tema muy polémico, la verdad no podemos permitirnos el riesgo de que pues, vaya a tener alguna repercusión, sobre todo pues, con otras disqueras. En esos momentos era pues, otra, digamos que prácticamente forma de poder poder tener la continuidad en la banda y poder estar prácticamente ahí, no tener ningún problema en lo que es lanzamiento en lo que es Estados Unidos y toda esta parte. Entonces ellos son los que dicen, no, la verdad es que Walpole no, podemos pues cambiar tal vez a Paranoid, y ahí es donde se ve, porque al menos para mí esa portada, cuando usted la ve, nada tiene que ver pues el tema Paranoid, acerca de la letra, acerca de una persona que tiene problemas mentales, con una persona, pues llamémoslo, alguien que forma parte del ejército, un soldado, que pues está en la portada y realmente pues tiene muy poco que ver. Ellos lo que hicieron fue simplemente cambiar el nombre por Paranoid para que fuera pues más aceptable, y ahí es donde tal vez tiene un poquito más de sentido. Entonces, y al menos para mí hay que como que poner en contexto ese tipo de detalles para poder decir, ok, ya entiendo por qué hace la portada, ya entiendo por qué se ve así, porque lo contrario se ve un poco extraño, aparte que la foto ya después de la portada está un poco borrosa. Entonces es algo interesante por ahí y que hay que poner en contexto también, ¿verdad? Entonces yo no sé, Juanca, sé qué detalles había esa parte ahí de la portada. ¿Había investigado algo o cómo estamos por ese lado? De hecho no lo sabía, ese detalle de la portada. Tal vez para apuntar un poco lo que mencionabas antes, la canción de Warpix, para mí me llama la atención el hecho de que esto de empezar a meterse con los temas políticos y de cómo era tan satanizado, incluso más que hablar de satanismo, de religión mismo. Podemos ver en el disco anterior de cómo la disquera más bien aprovechó todos esos detalles, ¿verdad? Para generar polémica. Pero cuando se trata de política en sí, ya es un tema un poco más delicado. Entonces, pues ahí me llama la atención ese detalle con Warpix y con el contexto, ¿verdad? De que la guerra de Vietnam, todo este asunto de la mayoría de artistas, pues muchos artistas estaban en contra de todo esto, ¿verdad? De la guerra de Vietnam. Sí, claro, que era un momento, pues, un tema bastante importante, porque iba a impactar no solamente, pues, a ellos mismos, iba a impactar a sus familias, a la economía, a todo, pues, prácticamente, pues, solamente los que ya han estado, tal vez, en ese contexto, pues, podrán hablar, ¿verdad? Ya personas mucho más avanzadas en edad, pero yo no me imagino estar en ese tipo de cosas. Entonces, por ahí vamos a ver un poquito más acerca de esto de Walpole, porque la verdad es bastante interesante. Yo no sabía, pues, muchísimo en cuanto a esa parte, de lo de la celebración. La verdad, uno a veces, pues, tal vez no es que ignora muchos detalles, pero al menos los intenta pasar desapercibidos, no les da tanta importancia. Entonces, por ahí lo que pude estar investigando, como comentaba, esto es la especie, digamos, de Navidad para el satanismo y no sé qué. Entonces, esto es, digamos, que lo que se celebra cada 30 de abril a 1 de mayo, esa noche, es donde, pues, en varios países de Europa se celebra esta pues, especie de celebración donde se conoce como la famosa Noche de Brujas. Y en ese caso, pues, cuenta la leyenda que esa noche las brujas vuelan sobre, digamos, las escobas en lo que es la ciudad de Brocken, la montaña más alta de la sierra de Lars, en lo que es en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Por ahí, la verdad, pueden, si ustedes quieren, compas, los que estén escuchando, profundizar un poquito más, pero al menos como para tener una idea de dónde sale ese tipo de cosas, y que tal vez para nosotros, como pues decimos, para vivir de este lado del charco, no nos damos cuenta de ese tipo de... Y puede que el rato, porque al final no nos saben, son puntos de vista, sea algo muchísimo más como normal, alguna tradición más recurrente, no sea tal vez tan, digamos que, extrovertida por ahí la reacción que va a tener uno tan problemática, hay que le digan, es que es de la Navidad satánica en ese aspecto, ¿verdad? Que siempre es agradable. Entonces, yo no sé, yo nunca había escuchado esta parte de lo de Walpurgis, y viniendo de una crianza pues totalmente
en lo que es aquí en el lado de Costa Rica, muy católica, menos todavía uno va a llegar a hacer esto si no tienen como que la visión de investigar, de tratar de buscar otro tipo de mentalidad, ¿verdad? Porque es de la noche a la mañana que usted le digan esto aquí y allá y se deja impresionar, se va puro miedo, ¿verdad? Sí, de hecho ahora que lo mencionas, te tengo una pregunta. Esa celebración de Walpurgis está relacionado con Halloween. No sé si puede ser. No específicamente, a lo que yo tengo entendido, porque esas son las fechas, digamos, las fechas no calzan específicamente con lo que es, digamos, abril a mayo, que es 30, el último día de abril y el 1 de mayo, que viene siendo lo que nosotros aquí celebramos como el Día del Trabajador, el 1 de mayo más bien. Entonces, es algo que ni siquiera en las fechas se está calzando. Por ahí, a lo que tengo entendido, el Halloween es otra cosa totalmente diferente, sí viene como de otra raíz que no es completamente, digámoslo así, del continente americano, todo viene del viejo continente, pero a lo que tengo entendido por esos detalles, ¿verdad? Y sobre todo las fechas, que es a lo que me estoy basando, de lo que es de paso de abril a mayo, no lo consideraría yo ya relacionado a Halloween, pero bueno, si al menos tienen algún otro detalle que pueda, pues tal vez aclarecer eso, tal vez me equivoco yo, tal vez sí sea relacionado, hasta más para mí, con las fechas no calza, no tiene sentido, pero ¿qué piensa usted? Sí, interesante. Te lo preguntaba por lo que mencionabas, ¿verdad? Que esto de que está relacionado con las brujas y todos esos detalles. La verdad de que no. Y para serte sincero, es la primera vez que también que escucho sobre esa festividad o celebración, como quieran llamar. Claro, sí, y aparte, como comentaba, digamos, en el contexto de la vida cotidiana en Latinoamérica y aún muchísimas veces en el continente pues, americano, no es algo que va a ser común. Entonces, me llamó muchísimo la atención y sobre todo el tema que pues para él sí mezcla, como veníamos viendo, pues esta parte, digamos, ya era lo del ocultismo y toda esa parte, y mezcla esa parte con lo que ya es el asunto polémico de la política, de guerra y eso, entonces sí es algo como que quería pues rescatar, ¿verdad? Esa forma de enlazar un tema con otro para ir pues abarcando más temas que puedan en ese caso ser, y al final de cuentas las letras son pues, sí, detalles que puedan ir manejando ellos de la manera que guste. Detalle interesante en cuanto a Warpix es que en lo que es las ediciones ya de lo que es Estados Unidos, el outro de este Warpix sale como Looks Wall, es lo que pues sale, y es esta parte como más melódica, que es la parte al final. Eso es lo que pues, en Estados Unidos, en esas ediciones estadounidenses, ya salen Warpix y después Looks Wow, que era algo que lo comenzamos a ver este tipo de detalles, de ponerle como el nombre a una intro o a un outro en un disco que en el LP venía pues con la canción completamente, digamos, de inicio a fin y todo completa, y es algo que empezamos a menos yo a notar que es algo que suelen hacer en lo que es este tipo de detalles, y que si uno no está como preparado para buscar un poquito, cree que es una canción completamente nueva o algún detalle así que nada que ver. Pero bueno, por ahí me di cuenta también en lo que es los covers, vi que lo que es Arctic Monkeys tiene una relación con este tema, con lo que es el famoso Warpix, en una canción que se llama Arabella, que es de su álbum AM por ahí. También hay bandas como Avatarium, Sacred Reach, una banda de thrash metal, otra banda americana que se llama Cake, el mismo Dream Theater tiene su versión, otra de Faith No More, Tesla, Battery, la famosa banda black metal, Overkill, por ahí tiene por ahí también su parte, otro de Flaming Lips y el dúo de Dresden Dolls. Hasta encontré que hay algo interesante, que es una versión en español hecho por una banda que se llama Pecho y Fierro, que pues hace su propia versión de lo que es Warpix, así que yo tengo de estas, así, para ser muy honesto, si acaso lo que has tenido la oportunidad de escuchar es lo que es la de Overkill. No sabía ese resto de covers. ¿Usted había escuchado alguno de esos nombres al menos o de los temas? De hecho, tampoco sabía que tenía tantos covers. Sí he escuchado covers de otras canciones de Black Sabbath más conocidas, ¿no? Específicamente de Warpix, no conocía ese detalle, entonces es un punto interesante.
Sí, sí, está es bastante interesante. Para mí ya de por sí el tema empieza con este tema y que se convierte en un clásico y empieza a generar cierta polémica. Entonces hay bastantes formas de que las bandas le vayan a dar tributo. Y por ahí probablemente en este álbum, los álbumes que comentábamos la vez anterior, en lo que era los NIB, los Nativity in Black, esos que son 3 discos que son de puras versiones tributo a Black Sabbath. Por ahí vamos a hablar de un tema por ahí interesante en lo que es el disco posteriormente, que también nació y está en esos temas, así que por ahí será el detalle interesante que probablemente está en esos tipos de colecciones de rarezas que son tributos y tal vez no vemos tanto, que al menos vale la pena sacar un tempillo. Después en lo que es el siguiente tema, el famoso Paranoid, ¿no? Llega un tema que es muy riff, muy importante, ese sonido al menos empieza pues allá a desarrollar una identidad y para mí pues afianza muchísimo lo que es pues la parte rítmica, lo que es Bill Ward, lo que es Geezer Butler, que se hace pues cada vez en lo que es ese jamming muchísimo más fuerte, muchísimo más conciso, que son las canciones, Tony desarrollando muchísimo más el intelecto y pues ya para esta parte, para esta pues, etapa, para mí sí es prácticamente un punto altísimo en lo que es pues la interpretación, ya uno pues puede escuchar estos temas y pues no va a escuchar ese sello particular que le pone voz, entonces es bastante interesante. Por ahí una canción muy premiada, vi que por lo menos en VH1 estaban las primeras 40 canciones de metal, las mejores, un cuarto lugar en el VH1 de las mejores canciones de hard rock en 2009. Por ahí la revista Q lo colocó en el puesto número 11, la lista de las mejores 100 canciones de guitarra, para que ya tengan una idea, o sea, es algo que está trascendiendo bastante. La revista Rolling Stone también pues la puso dentro de los 250 mejores canciones en su top 500 de todos los tiempos, para que tengamos una idea. Por ahí aparece, según pude encontrar, en el top 500 de las canciones de heavy metal de todos los tiempos de Martin Popov. Y bueno, ¿qué más podemos seguir diciendo ahí? Que también salió Guitar Hero 3, el Legends of Rock y el Rock Band, y hasta un anuncio de Nissan en 2017. O sea, ese tipo de detalles yo no me los ni siquiera he imaginado. Sí, interesante. De hecho, tampoco lo sabía. Pues en el caso particular, tal vez para hacer un pequeño aporte ahí con respecto claro. a Paranoid, bueno, para mí es la mejor canción de este disco, y siendo todo un clásico de la banda, es la canción insignia de este, no solo por llevar el mismo nombre del disco, sino también se muestra ya un cambio, una evolución en el sonido de la banda. Para mí es un detalle muy interesante, ese cambio y esa evolución que va teniendo Black Sabbath con respecto a su disco anterior. Pues es un detalle. Claro, al menos a mí me sigue pareciendo que es un álbum con esos tres. Para mí esos tres es que son, no sé, llega un punto en que uno escucha tantas veces este álbum y todas las canciones suele parecer muy buenas, pero esas tres canciones, bueno, Iron Man y luego hablaremos de eso, pero ya conviene ser un clásico, al menos para mí esas tres, sin duda, son las que mayoritariamente las personas que van conociendo Black Sabbath empiezan como a descubrir, ¿no? Ya después uno como que va entrando más y ahí es donde ya pueden encontrar pues un tema como este, Planet Caravan, que es pues una de las canciones tal vez muy interesante que pocas de las bandas les gusta versionar, porque es una canción que en cuanto al disco es una canción que ya lleva como otro tiempo, es muchísimo más baja, la intensidad va por otro lado, ponen muchos efectos, es como muchísimo, digamos que lo más cercano que podría yo describir en ese caso a la canción suave del disco Planet Caravan, que en ese caso dice lo que es Geezer Butler, el bajista que fue el compositor de esto, que lo que significa, su significado está relacionado a lo que es pues lo que es flotar por el universo con su amante. Entonces tiene algo por ahí también seguro de balada, algo interesante por ahí. En las versiones que era de demo
por ahí creo que son las ediciones especiales del Paranoid. Por ahí hay una parte ahí que se agrega, me parece, en lo que es la parte de Ozzy. Entonces, sí, me parece por ahí. Entonces, bueno, y al final de cuentas, en 1970, Paranoid, con Ozzy haciendo lo suyo y en esa parte bastante interesante. Y lo interesante también es que Pantera, banda posterior, que sería un estandarte sin duda en metal en los 90s, pues hace un tributo, y es de las pocas bandas que hace un tributo con ese tema que es muy poco llamativo, porque la gran cantidad de personas, y por ahí vi también una entrevista que le hacen a Phil Anselmo en lo que es en cuanto a ese tema, y decía que ellos pues podían tocar lo que fuera. Pantera era una banda que en ese momento estaba tocando lo que fuera y decían tocar ese tema porque era como un reto para ellos, para decir no tocamos la misma canción que es fácil, que es por ahí comercialmente fácil de llegar a la gente con un álbum que tenga una canción hit de Black Sabbath. Entonces al menos esas partes con los efectos de voz, de vibración y todo ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. En cuanto a la Planet Caravan, ¿qué le puede comentar usted ahí, Juanca? ¿Le gusta ese tema? ¿No le gusta? Es más bien algo como que tal vez le baja el ritmo para tener un álbum completamente compacto. ¿Qué piensa usted? Pues en mi opinión es un tema interesante, ¿verdad? Uno tal vez no se imagina Black Sabbath conociendo esos temas, temas psicodélicos, románticos, incluso si se pudiera llamar así. Entonces es un elemento interesante que le llega a agregar, a darle un valor agregado al disco, ¿verdad? No simplemente se limitan a un tópico, a un sonido específico o a un sonido potente, oscuro, sino también hay espacio para este tipo de canciones que le dan un valor agregado al disco, en mi opinión. Sí, claro, Mike, qué importante en esa parte que ahora que usted comenta, es que importante es escuchar el disco completo, porque ahí justamente es donde venimos a hablar lo de siempre. O sea, es muy fácil venir y decir, mira, es que me gusta de este disco, me gustan las 3 canciones clásicas. Y no está mal, o sea, y al final de cuentas son muy buenas canciones. Pero si no tenemos la oportunidad de escuchar todo el disco, es como complicado que yo le diga, sí, pero es que este disco, aparte de esto, tiene esto y esto y esto, que también lo hace bastante interesante, que son los temas tal vez no llamativos, no que uno llamaría sencillos, para hacerlo así, en ese caso más fácil de identificar. Y es muy importante escuchar el contexto como tal, el digerir el disco, el escuchar ese otro tipo de cosas, porque a veces nos quedamos con solo la imagen de que Black Sabbath es un sonido en específico, y tal vez solamente si escuchamos el disco completo, ese track by track, podemos tener una mejor idea. Pero sí, la verdad es que es un tema interesante. Probablemente no era lo que uno espera después de un tema de una vez como lo que es ahí, el famosísimo Paranoid, pero bueno, ahí va el siguiente tema para volver a elevar ya lo que es el disco, a lo que es este nuevo sonido nuevamente para esa época, y es para lo que yo considero Iron Man, una de las canciones que pues fue, por decirse así en ese momento, porque no existía el término heavy metal, lo que es de los primeros, de los antecesores, con lo que es este tipo de sonidos. Por ahí Ozzy decía que sonaba, el nombre original era otro, era como Iron Block, bloque de hierro, por lo que era ese sonido, ¿no? Con el pie, que realmente ellos por ahí van hablando y van diciendo que pues a la idea original era ese nombre por el sonido, por ese bombo, pum, 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 que se va manejando, y es muy interesante. Y él decía que se imaginaba un robot grande, algo gigante, que venía, por eso se llamaba como algo parte así como grande, para poder digamos que relacionarlo a ese tipo de detalles. Exactamente, y otro detalle ahí, tal vez en la parte musical, es el riff, ¿verdad? Que le ponen tanto como Tony y Geezer con el bajo. Exactamente, es una canción exquisita, por así decirlo. Sí, sí, sin duda, la verdad es que sí, es un tema bastante interesante.
por ahí lo que cuenta en lo que es la letra es acerca de un hombre que pues viendo el fin de la humanidad pues viaja al pasado para salvarla, y en el viaje a través de pues digamos que forma de viajar acerca del tiempo en ese agujero, pues en ese campo magnético que se desarrolla en esa forma de viajar en el tiempo, se convierte en Iron Man, pero no en el Iron Man que vemos en las películas, sino un hombre completamente pues de hierro, que pierde el habla, el movimiento. Entonces él quiere lo que es como advertirle a la humanidad lo que se acerca a este desastre. Las personas lo ignoran, por lo que realmente pues les pide que hagan pues caso, y al no hacerlo pues empieza a tomar su venganza, y en lo que él pues en cierta parte hace es pues desatar el fin del mundo que ya había visto que iba a pasar. Entonces por ahí esa es la letra, a lo que vamos acompañado es de esos riffs, de esa voz bastante interesante que le pone Ozzy con sus pues sí, agudos y todo ese tipo de detalles que están característicos. Otro detalle, covers, que no sabía que existían algunos de estos. Encontré que había uno de Cardigans, otro de Type O Negative, uno de Metallica, uno de NoFX, uno de Bad Plus, uno de Therapy, uno de Mr. Six-a-Lot y otro de Green Day. Entonces, por ahí, ¿qué le parece la parte de la letra? La verdad que es bastante interesante, como uno diría vulgarmente, se viaja en esa parte lírica. Sí, exactamente como lo estabas mencionando. También esa variedad que estaban experimentando la banda en esos años, en ese principio de pasar de temas oscuros, ocultismo, satanismo, temas psicodélicos, también a este tipo de tópicos que le dan variedad al disco. Me llama bastante la atención ese detalle también. Sí, la verdad es que es un tema pues sí, tenebroso, bastante ahí lento, que con esas letras sí, la verdad pues hace el complemento pues, casi perfecto en ese caso. Luego venimos de lo que es el tema Electric Funeral, igual una instrumentación lenta, por ahí bastante interesante, que y, nuevamente viene a causar otro bajonazo por ahí. La letra trata, al menos a lo que yo entiendo, de un mundo a punto de que se va pues, a acabar por una guerra nuclear, donde ya hay panoramas muy destructivos, muy feos, muy oscuros, y en cuanto a eso, pues es algo cercano a Warpix, aunque también pues por ahí no la misma letra, ¿verdad? Haciendo una diferente canción, siempre hablando de temas por ahí relacionados a lo que es guerra, la parte pues que su contexto no deja de ser polémica en cuanto a ese momento. Detalle interesante en lo que es Beavis and Butthead en MTV, en lo que son por ahí las personas que escucharon este tipo de por ahí programas, pues la canción se referencia muchísimas veces en sus episodios. Y detalle interesante por ahí también, esa canción nunca la tocaron en vivo antes del 77, por lo que prácticamente no era considerado un tema del setlist, era algo bastante interesante, hasta que ya pues en la reunión en el 2011, cuando ya estaban los cuatro nuevamente, es cuando vuelven a sonar Electric Funeral con un cover de Pantera, uno de Soulfly, uno de Ice Earth, uno de Brutality, uno de lo que es Eternal, lo que sería conocido luego como Electric Wizard, y Candlemas, por ahí. Entonces, ¿qué hablar que no se haya hablado de Warpix, ¿no? O sea, ya en cuanto a esta polémica, ¿verdad? Exactamente, lo decís perfectamente. Y también me llama la atención cómo Black Sabbath profundiza en todos estos temas polémicos que a la postre le generaron la popularidad que tiene la banda hoy en día. Otro aspecto interesante de ellos. Se animaron a ese tipo de letras. Sí, es que ya, yo creo que también en muchas partes de eso uno tiene que conocer, aprender a leer contextos por ahí. Pero bueno, es un tema que trae las suyas.
y seguimos con lo que es el tema Hand of Doom, que es la primera canción en la que Black Sabbath por ahí trata lo que es la adicción a las drogas. Hay varias versiones en lo que es en cuanto a la historia que pude encontrar. La canción primero dice que fue concebida pues cuando la banda había pues observado un creciente número de soldados estadounidenses que llegaban a Inglaterra a finales de los 60 a partir de la guerra de Vietnam. Como es parte de esto, venían con una fuerte adicción a las drogas. Estamos hablando en cuanto ya qué puede ser en ese momento, porque ya eso era, o sea, la marihuana y ese tipo de cosas son así como realmente comerse un chicle. Ya era pues heroína y ese tipo de cosas, y más no recuerdo por ahí, que ya eran pues cosas problemáticas. En ese momento todavía la cocaína no se había desarrollado hasta los 80s, entonces sí era como todo este tipo de detalles muy a lo Keith Richards y esta nota de los Stones, que realmente pues empezaban a meterse en ese tipo de detalles. Y a lo que yo entiendo es todo lo que es la posguerra, todo lo que es pues esta enfermedad que se conoce, que realmente por ahí es un trauma psicológico. Y hay muchísimos detalles que tal vez un psicólogo o una persona que esté relacionado en cuanto a eso pueda pues, expandir, pero realmente es una experiencia traumática. Vivir una guerra, pasar ese tipo de cosas, y a veces el hecho de revivir estas cosas constantemente, tener pesadillas, tener ese tipo de experiencias, imagino, porque no, como decimos, no hemos pasado por eso, ni siquiera una guerra civil por aquí después del 48, entonces por ahí debe ser complicado, ¿no? Tener esa adicción, no poder controlar ese tipo de cosas. Y esa es la primera parte. ¿Qué le parece la primera idea en cuanto a Hand of Doom? Pero no, ahora que mencionabas esto, de la adicción a las drogas, en el contexto de esa época, pues es interesante. También como lo mencionaba en la punta anterior, de cómo la banda explora diferentes temas y pues empezar a ahondar en el tema de la adicción a las drogas, que posteriormente sería, lo veríamos también en otros temas de la banda más adelante. Pero es interesante cómo, cómo lo tomaron en este disco. Es un detalle ahí a tomar en cuenta también. Sí, claro. Además, pues ya, como decía usted, en futuros discos más adelante el tiempo la hará. Pero al menos esa era la primera parte, empezar a hablar acerca de lo que ven. Hablar para mí siempre ha sido esa banda por ahí que en lugar de hablar de las cosas que estaban bien, en lugar de hablar de paz y amor y todo está perfecto, y esa visualización de un mundo pues, ideal, una utopía, ellos pues hablan de las cosas que ven y están viendo ese tipo de cosas que está pasando, y ese es un patrón repetitivo. Me parece algo que pues podría ser bastante aceptable. La otra idea en cuanto a esto es que se trata acerca de, hablando de drogas, acerca de un día que pues Giselle y Ozzy estaban en un parque, por ahí también puede estar relacionado a cierto consumo de sustancias, pero me parece que, al menos para mí, tiende más a ir por este primer detalle de Hand of Doom, que es ciertamente siendo alguien que tal vez no ha consumido ese tipo de drogas y tiene tanta experiencia en esa parte, también Hand of Doom, ¿no? El tipo de traducción y toda esta parte realmente deja mucho que decir a veces, ¿verdad? Con las drogas fuertes, más bien eso es muchísimo más interesante y tiene más contexto. Entonces después la que seguiría pues sería Ferris Wheel Blues, que es otro tema ya para empezar a cerrar el disco. Esas dos últimas canciones son un poquito más movidonas, más pues energéticas. Me empezaba a ver un documental por ahí y pues la verdad es prácticamente pues algo muy similar. Por ahí esta canción tiene dos interesantes versiones. Una que pues tanto Ozzy como Geezer, que eran una de las duplas más por ahí problemáticas para Black Sabbath, empezaban a meterse en muchas drogas, y una vez estaban, me parece, creo que era un parque, y es así, que estaban en un parque y empezaban como a tener cierta pues, forma de visualizar probablemente alguna alucinación que estaban viendo, y empiezan a hablar como de que estas eran pues, algo así como moscas o algo así, probablemente algo por ahí tiene que ser la primera
la primera idea. Y la segunda es, pues, en cuanto a lo que era la idea de las letras, que pues fue un encuentro que tuvo Geezer Butler con los famosos skinheads en Londres, que pues la forma de chiste, de broma, les dice pues que son pues hadas, como pues ahí para hablar el tema, pero sigue siendo pues algo no tan claro, no, a cierto punto tienen la facilidad de decirlo. Geezer sí dice que es en cuanto a esto, pero y a veces no lee las biografías y no tiene la seguridad de que eso sea 100% las cosas que están diciendo correctas. Entonces es bastante interesante. Y esta otra canción ya para finalizar, y algo muy interesante por ahí es que para el 2004, cuando hacen un lanzamiento de lo que fue el Black Box, que era la completa pues discografía de la parte original de Black Sabbath del 70 al 78, Tony Iommi dice que pues en cuanto a esa parte es donde pues él comenta que son las historias de Ozzy en el party con esta parte. Entonces Geezer comenta una cosa al inicio de lo que se trata las letras para él, y luego aparece Tony hablando otro tipo de detalles acerca de también la autobiografía de Ozzy, I Am Ozzy, que realmente no se acuerda. Hay bastantes cosas por ahí interesantes. Entonces hay polémica también en cuanto a, también en ese momento probablemente tenían muchísimas cosas dentro de la misma banda que estaban en consumo de drogas, y el asunto tal vez todavía no se había desbordado a futuros niveles que vamos a hablar, pero ya empieza uno a fundamentar y a ver las cosas, ¿no? Y demás, y, o sea, o es una cosa u otra, o sea, ¿qué pasa aquí, verdad? Exactamente, como lo decís. Bueno, yo al menos no tengo experiencia en ese campo, no sé vos. Uno, me imagino que debe ser algo pues, bastante, una experiencia muy, ¿cómo decirlo? Este, ¿verdad? Ver esto del consumo de drogas y eh, yo lo podría describir como susto, a veces al principio, ¿verdad? Pero debe ser un viaje totalmente. Y bueno, al menos en mi punto tampoco puedo pues, decir que tengo gran experiencia en esa clase de mundos muchísimo, pero la verdad me parece que hay ciertas cosas que por lo menos siendo marihuana no debería simple y sencillamente pues, llevar a un tipo de alucinación tan grande. Para mí sí hay muchísimas cosas por detrás que tal vez ya tal vez drogas más pesadas, más alucinógenas, tal vez si hablemos de hongos o cualquier otra cosa que sí puede llevar a distorsionar muchísimo más la idea de lo que se está viendo, tendría más sentido, porque tal vez lo que es marihuana y esto sí es como algo que es más sensorial y toda esta parte, pero no me parece que calce perfecto lo que dice una cosa con la otra, y para mí tiende a aclarar muchísimo la parte de eso que ya vos no se acuerda. Entonces en los diretes siempre se dice, siempre hay mucho que opinar, siempre se pueden tener teorías, muchas de esas pueden ser realidad, muchas otras tal vez no. Pero bueno, eso es Black Sabbath, y eso es lo que estamos viendo y empezando a analizar de esta banda tan importante, esta banda inglesa que marcó un punto de partida para la música, con todo este sonido del heavy metal y con este tipo de discos, con este tipo de pues ya materiales empiezan a fundamentar ya en lo que es la carrera, el disco de culto, el segundo disco que realmente, si no lo han escuchado para este momento, realmente pues súper sugerido. Pues un disco al menos a lo que yo considero bastante corto, 40 minutos, mientras van disfrutando en lo que es el trabajo ahí, tal vez en lo que es camino a la universidad, cuando ya pues, pasa esto, o tras una presa. Hay muchísimas cosas en lo que es también una presa que decimos nosotros al tráfico, por aquello de, a los que no tengan contexto. Simplemente recomendadísimo. Vamos a dejar también el enlace en lo que es pues el video en YouTube, en lo que es el blog, para que puedan ir a Colmillo Rockero y puedan ver más detalles, y pueden intentar también poner el documental que por ahí estaba viendo. Y
bueno, al menos para mí, para ir cerrando pues, con las calificaciones, Juanca, yo creo que esto va muy de la mano con el disco anterior, va pues relacionado a cómo va la banda desarrollándose, y yo considero que esto es de los discos, como decía usted, pues por ahí que van gustando bastante, así que pues le voy a tirar el churuco por ahí, como decimos primero usted. Este disco, después de analizarlo, de hablar bastante en cuanto a lo que es ese detrás de bastidores, lo que pasa, la historia de las canciones, un poquito más de contexto en cuanto a Black Sabbath en ese momento, en los 70. ¿Qué calificación le da usted a este disco para poder ya después de analizar estos dos discos, ir viendo cómo se va fundamentando esta banda, cómo las pone por ahí? Ok. No, para mí le voy a poner una calificación al disco anterior, un 9 definitivamente, por lo que significa el disco, las canciones, lo legendario que es y lo que significa para los fans y para la misma banda. Entonces para mí es un 9. Bueno, sí, la verdad es que yo coincido, la verdad, pues los primeros discos de Black Sabbath tienen su aura por ahí, su propia personalidad. Hay que comprender las formas. Me parece que si bien no es un disco de 10, que sea realmente un disco heavy metal ya pues, totalmente desarrollado, tiene mucha progresividad también por ahí en los temas, pero hay que ir masticando esto, obteniendo lo que es la esencia de Black Sabbath, y por ahí yo coincido un 9, la verdad es bastante interesante, y tal vez en un futuro puede que uno considere que tal vez vaya a dar un poco menor por no ser un disco, como dice uno, de completamente de pies a cabeza, completamente al mismo ritmo, pero a veces también es bueno tener esa variedad, tener ese cambio ahí, esa progresividad en el disco, para tener esa forma de enriquecer también el oído, de escuchar otras cosas, de variar, no solamente escuchar lo mismo, ser algo más crítico. Así que yo sí considero en esa parte que, por lo menos ahorita, lo considero sigue siendo un 9 como hemos visto. Bueno, al menos de mi parte, creo que disfruté muchísimo ese tiempo que hemos pasado por acá. Aprendí bastante también en lo que es por ahí de Black Sabbath, con lo que pude investigar. Espero que la gente que nos haya escuchado por este episodio haya disfrutado y haya aprendido algo también. Así que pues, y vamos concluyendo ya aquí, Juanca. Entonces, al menos de mi parte, yo creo que yo estoy listo para ya concluir el día de hoy. Algo que se me olvide o por ahí que falte comentar. Perfecto, no, de mi parte igual disfruté bastante investigar sobre este disco y conocer esos datos que uno no maneja por ahí normalmente. Entonces, genial seguir conociendo y seguir y aportar un poco a la gente todos esos datos y ese conocimiento que uno va adquiriendo también. Y no, invitarlos, ¿verdad? También que nos sigan sintonizando y estén pendientes del próximo programa también. Vamos a continuar ahí con la discografía de Black Sabbath. Claro, así que para el siguiente álbum ya estaremos pues siguiendo con lo que es el tercer álbum de Black Sabbath ahí, para que no se despeguen. Estaríamos hablando en eso la siguiente semana, así que muchísimas gracias a todos, nos vemos, que la pasen bien, se siguen cuidando con esto del coronavirus y rock and roll. Esto ha sido todo por el programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter como Colmillo Rockero. En iVoox y YouTube ya están los programas anteriores. No olviden suscribirse para estar actualizados. Recuerden pasar la voz. Comenten el proyecto a 10 amigos y reunamos la comunidad de rockeros. No olviden apoyar la escena local de su país. Muchas gracias por... The recording has stopped. Nos vemos pronto. Rock and roll.